Bienvenidos a su cuarto webcast. Recuerden que esa iniciativa la venimos implementando hace un poco más de un mes. Es un valor agregado que le damos a nuestros clientes y es poder cada 2 semanas tener un webcast en el que vamos a ver una herramienta en especial, todo el potencial que tiene para mejorar ciertos procesos en nuestras empresas y pues la idea es que ustedes estén actualizados de lo último de Office 365. Entonces, este webcast se va a tratar sobre Power BI. Entonces, primero vamos a dar una breve introducción de qué es Power BI, cuáles son sus beneficios, y luego ya vamos a hacer una demostración en vivo de cómo crear un reporte a través de Power BI. Esta sesión está siendo grabada y ustedes van a recibir el material al finalizar la sesión. El día de hoy estoy yo, Alejandra de Francisco, y está Fabián Bernal, que somos parte del equipo de operaciones de Nimbutec. Entonces, digamos, ¿qué es lo principal que debemos saber sobre Power BI? Es un sistema que nos permite conectar a múltiples fuentes de datos de manera simultánea y que nos ayuda a obtener esas respuestas a las preguntas que tienen las empresas hoy en día y nos facilita la toma de decisiones. Entonces, por eso, digamos, este título de los datos al conocimiento en minutos. Bueno, entonces, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, pues sabemos que existe, por ejemplo, el Big Data y demás, porque tenemos muchísima información, muchísimos datos. Los últimos años se ha multiplicado demasiado la información, pero no necesariamente está organizada. Entonces, lo que necesitan las empresas, algo clave es poder organizar esa información, estructurarla y a partir de ella poder tomar decisiones de negocio. Por ello se vuelve clave esta herramienta de Power BI de inteligencia de negocios. Entonces, Power BI ha surgido como una nueva forma de presentar e interpretar la información y presenta múltiples beneficios. Entonces, como les decía, y ya lo vamos a ver, ya se los voy a mostrar, tenemos conexión con cientos de orígenes de datos, no solo, digamos, por ejemplo, en servidores y demás, sino también en programas como tal, software y programas de mercadeo y demás. Tenemos también gran variedad de tipos de gráficos que son ajustables a cualquier necesidad de visualización que pueda tener un gerente para sus reportes. Tenemos un tema de granularidad de permisos que nos permite poder elegir dentro de un reporte qué partes puede ver de ese reporte una persona y así ajustarse a las necesidades puntuales de los gerentes, que es esta, que solo las personas de cierta área puedan ver su reporte y los otros y no puedan ver, digamos, los de otras áreas. Actualización instantánea de reportes cuando se modifica la fuente de datos para así optimizar pues el tiempo, que no estemos actualizando todo el tiempo, sino la herramienta lo haga de manera inmediata. Obviamente el tema de movilidad, pues todo esto está dentro de la plataforma nube de Office 365, aunque ese es pues un servicio complementario, pero obviamente tiene el componente de movilidad, que podamos acceder a los reportes desde cualquier momento, desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. La posibilidad de integración a otras aplicaciones de Office 365, ahorita lo vamos a ver, y en webcasts anteriores hemos visto cómo, por ejemplo, Power BI podemos integrarlo a un equipo de Teams, podemos integrarlo también, lo veremos en un futuro webcast, a una aplicación de Power Apps. Entonces, lo podemos integrar a SharePoint. Entonces, cómo se comunica con las demás herramientas que tenemos en nuestra plataforma de Office 365. Tenemos un análisis de tendencias incorporado que ya les voy a mostrar cómo se ve. Es un tema de inteligencia artificial que te muestra automáticamente, digamos, lo más importante del reporte y finalmente es un apoyo para la toma de decisiones de negocio de cada área y en general de toda la empresa. Bueno, entonces esa era como la presentación sobre los beneficios. Ahora vamos a ir como tal a la herramienta. Un segundo que por acá veo que me escribieron algo. Ah, vale, listo, se me pueden ver. Listo. Entonces ahora vamos a ir como tal a la herramienta de Power BI para mostrarles. Entonces, lo primero que les queremos mostrar acá, esta es Power BI, la versión web de Power BI. Primero que todo les queremos comentar que hay 5 tipos de licenciamiento de Power BI. Ustedes pueden probar Power BI porque hay una versión gratuita
de Power BI. Esta versión les permite, digamos, conectarse a múltiples fuentes de datos. Hay algunos que obligatoriamente son pagos, como por ejemplo si tenemos información en SQL Server, pero pues en la versión gratuita se pueden conectar a muchas otras fuentes de datos, si tienen información en Excel y demás. Hay unas fuentes de datos que sí son pagas. Por ejemplo, la Salesforce también, si tienen esto como CRM, también es paga. Eh, Tenemos una versión, digamos, está bien que ustedes inicien con Power BI Free, con la versión gratuita, para que ustedes vean un poquito como lo que podrían hacer con Power BI. Está una segunda versión, que es la versión Pro. Power BI Pro lo que me permite adicional al de Free es poder actualizar automáticamente. Si cambio un dato en mi fuente de información, que puede ser por ejemplo en Excel, si cambio el dato en Excel, automáticamente se me va a actualizar mi reporte. Mientras que en la versión gratuita se va a actualizar un día después, 24 horas después. También con Power BI Pro tenemos el tema de granularidad de permisos, que era lo que les comentaba. Si tengo un reporte con 5 pestañas por cada área de mi empresa, pero pues quiero que solo en la primera pestaña, por ejemplo, del reporte de recursos humanos, solo lo pueda ver el líder de recursos humanos y no pueda ver las otras pestañas, eso solo lo puedo hacer con Power BI Pro. También el tema de límite de datos. La versión free me acepta 1000 filas de datos, mientras que la versión pro me acepta 1.000.000 de filas de datos por hora. Bueno, también tenemos una versión premium que es más para empresas de más de 2000 usuarios, que va a tener integrado un tema de analítica de datos que se puede integrar a aplicaciones, Power BI Embedded Service y un tema de poder tener un servidor de Power BI en nuestras instalaciones. Listo, entonces eso es lo principal que debemos saber en cuanto a temas de las licencias. Igual los invitamos a probarla si pueden con la versión gratuita. Aquí creo que hay una. La versión gratuita tiene algún límite de tiempo de uso. Se puede usar la free en una empresa sin problemas con el licenciamiento. Sí, ustedes pueden usar la gratuita. Lo que pasa es que tiene unos límites, como les comentaba. O sea, ustedes pueden, así no tengan, hay planes como los planes Enterprise E1, E3, E5, si ustedes ya utilizan Office 365 que traen Power BI, pero pues la versión gratuita. Igual ustedes pueden entrar a la página de Power BI y descargar la versión gratuita. Pero lo que les comentaba, tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no podemos compartir los reportes, no podemos actualizar de manera instantánea el reporte cuando se cambia el origen de datos. Tenemos ciertos límites en cuanto a la información que se sube, o sea, la cantidad de datos. También esto que tú que me decías sin problemas de licenciamiento. Sí, digamos que no hay problemas de licenciamiento, pero sí es limitada. Y también lo que les comentaba, si ustedes tienen su información alojada, por ejemplo, en un SQL Server, allí necesitan una licencia Pro. No se puede hacer con licencias gratuitas. Oracle también, por ejemplo. Pero si no hay ningún problema, esto no te va a llevar ningún problema de legalidad ni nada. Eso es algo que ha creado Microsoft para que ustedes puedan probar la herramienta, la versión free. Sí, es eso, es esa. ¿Respondí tu pregunta? Vale, listo. Bueno, entonces ya habiendo hablado del licenciamiento, les quería comentar, así como muchos productos de Office 365, Power BI tiene su versión web y su versión de escritorio, como esta aplicación que tenemos acá. Eh, Como sucede, por ejemplo, con la ofimática, la versión de escritorio tiene muchísimas más funcionalidades. Entonces, pues hay muchísimas cosas que solo podremos hacer desde aquí, desde el escritorio. Ya la versión web nos sirve más para, digamos, visualizar los reportes, interactuar con ellos, filtrar los reportes y hacer ciertos cambios pequeños, cambios de nombre y demás. Entonces, por ejemplo, acá vemos el reporte desde la versión web. Yo desde aquí puedo compartirlo. Esto pues solo me lo permite, como les comentaba, la versión Pro, las versiones pagas, compartir los paneles con personas, otros usuarios de Office 365 y aquí pues administrar el tema de permisos. También entonces, bueno, ustedes también pueden tener la aplicación móvil de Power BI. Esta solo funciona si tenemos una licencia paga y digamos así se vería más o menos en su celular para que tengan una idea. Aquí lo bajo.
Bueno, entonces volvemos a la versión web. ¿Qué más podemos realizar desde acá? Yo les comentaba que un beneficio de Power BI es que podemos tener un análisis de tendencias. Entonces, por ejemplo, acá, y digamos de la usabilidad como tal de los reportes. Entonces, por ejemplo, acá en métricas de uso, yo puedo mirar cómo está la vista, quiénes están usando mi reporte, entonces puedo ver cuántos usuarios, cuántas personas, cuántas vistas hay por día de mi reporte, cuántos, digamos, cuántas veces se comparte el reporte, un ranking y ver cómo los usuarios en particular que han visto mi reporte. ¿Listo? Aquí tengo diferentes maneras de verlo y según la plataforma. Entonces esto me permite ver cuando yo quiero lanzar una iniciativa de que varias personas utilicen ese reporte, es muy importante mirar esto si realmente se está usando el reporte. Aquí entonces vuelvo. Bueno, el reporte lo podemos enviar también por correo electrónico. Aquí tenemos bueno, digamos que eso es lo principal que podemos hacer desde la versión web. Yo les comentaba también que podemos integrarnos con otras aplicaciones de Office 365. Hace poco tuvimos un webcast, esperen un segundito que creo que tienen una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la versión más recomendable para SQL de Power BI? Y trabaja con cualquier versión de SQL? Esa es una buena pregunta, Daniel. Digamos, como les comentaba, cuando se necesita conectar con SQL Server, necesariamente tenemos que tener una licencia paga. Entonces, allí estaría bien una versión de Power BI Pro. Y sí trabaja con cualquier versión de SQL. Ya miramos bien el tema de los orígenes de datos. ¿Listo? Mm, Antes de mirar el tema de orígenes de datos, como les comentaba, uno de los beneficios de Power BI es que nos podemos conectar con otras aplicaciones de Office 365. Entonces, cuando nosotros creamos un team, que fue lo que vimos en un webcast pasado, un equipo de trabajo, nosotros tenemos unas áreas de trabajo que se crean. Se crea un equipo que se llama Proyecto A. Entonces, aquí en mis áreas de trabajo voy a ver un equipo que se llama, una área de trabajo, perdón, que se llama Proyecto A. Entonces, cada una de estas áreas de trabajo me permite compartir los equipos, los reportes, perdón, que trabajo con este equipo para medir ya sea la eficiencia del equipo o para medir, bueno, cualquier tema, si es mi equipo de comercial, para mirar tema de sillas vendidas y demás. Ya vamos a ver bien un equipo que usamos nosotros, un reporte, perdón, que usamos nosotros para el equipo de operaciones y cómo lo vinculamos con otras aplicaciones de Office 365. Aparte de Teams, podemos incluir la analítica de datos con un plan, por ejemplo, Premium o un plan de Power BI Embedded Service en aplicaciones de Power Apps y también podemos incluir digamos, un reporte de Power BI en SharePoint, en nuestra intranet. Puede ser en un sitio específico o en la página de inicio de Power BI. Entonces, por ejemplo, acá nosotros en el, en el nosotros, por ejemplo, en el sitio de comercial tenemos un reporte pequeño que está integrado aquí. Y aquí, por ejemplo, en el sitio de comercial, al finalizar, tenemos un reporte pequeño de sillas vendidas, por ejemplo, para el, para el equipo comercial. ¿Listo? Entonces, esa es una buena manera también de incluir esta analítica para tomar decisiones de un área específica. Bueno, entonces ustedes me hacían la pregunta de los datos. Entonces ya hablamos de que nos podemos conectar a múltiples orígenes de datos. Aquí en la parte de obtener datos vamos a ver que podemos usar información que ya tenemos en nuestra empresa, por ejemplo, datos que estén alojados en OneDrive, en SharePoint o en otras de las aplicaciones de mi empresa, Dynamics o en Office 365 como tal. Y aquí nos va a decir si es en Excel, en OneNote, Outlook, PowerPoint, Project, SharePoint, Teams, Word. Y también, digamos, podemos conectarnos con servicios como tal externos.
Entonces aquí podemos encontrar todo tipo de aplicaciones que podamos usar si usamos, por ejemplo, servicios de otros proveedores como Google Analytics. Por ejemplo, si ustedes usan temas, bueno, de Microsoft Project, Azure, también GitHub, por ejemplo. Bueno, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, Mailchimp, que es un programa de mercadeo, de marketing, de mercado masivo. Algunas empresas utilizan esto para sus envíos de mail masivo. Adobe Analytics. Bueno, aquí les muestro varios, por ejemplo, Salesforce, mm, SAP, Oracle, SQL. Bueno, aquí eso no es lo que les estoy mostrando, pero es que son muchísimos, son muchísimos los orígenes de datos con los que nos podemos conectar. Listo, acá hay más. Entonces, en verdad, tenemos muchísimas. Obviamente también nos podemos conectar si tenemos los datos alojados en un servidor local. Nos podemos conectar a través de un gateway o una puerta de enlace. Esto solo se puede hacer con una licencia de Power BI Pro. Miren, Salesforce, el que les comentaba. Entonces, si tenemos alojados los datos, lo repito, en un servidor, o sea, en un lugar on-premise, solo lo podemos hacer a través de Power BI Pro con una puerta de enlace. ¿Tienen una pregunta? Me gustaría un ejemplo de una fuente de datos externas. Tengo entendido que se puede desde una URL. Eh, ¿Podrías darnos una vista con una base de datos SQL, un ejemplo? Vale, entonces, por ejemplo, acá, que digamos, les comentaba que la versión de escritorio es más completa en cuanto a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, acá en obtener datos estoy desde mi Power BI de escritorio. Miren que aquí tenemos, podemos obtener información desde un SQL Server. Vamos a elegir acá, vamos a identificar acá el servidor, la base de datos. Tenemos dos modalidades, importarlo directamente o en modo de consulta. Entonces, ahí para la pregunta que tenía Daniel. ¿No se ve? ¿Solo no me ve José o hay alguien más no ve la pantalla? Tuve sin problemas, Daniel. Por ejemplo, si usted, bueno, todos ven bien, José. De pronto es como ahí tu internet. Esperemos a que se recupere el internet donde estás. Listo, entonces ya hicimos un ejemplo con las bases de datos de SQL que me lo pidió Daniel, pues de cómo se podrían conectar, solo es que tengan la información y me dicen, me gustaría un ejemplo de una fuente de datos externa desde una URL. Listo, José, ya lo miramos. El costo de Power BI Pro es de $10 usuario mes. Daniel, que me hiciste esa pregunta. Vale, entonces ya respondí sus preguntas, me hace falta la de URL. Entonces miren que aquí estoy desde el Power BI de escritorio, aquí tenemos todas estas opciones. Entonces conectarnos desde Excel, un servicio de Power BI que significaría que podemos tener un servidor de Power BI en nuestras instalaciones, SQL Server, perdón, servicios de análisis, CSV y web. Este es el que tú me comentabas a través de una URL. Entonces yo me puedo conectar a un sitio, por ejemplo, busquemos acá. Ya les muestro. Un sitio que tenga tablas o que tenga unos datos, obviamente, que se puedan estructurar. Entonces, por ejemplo, acá, departamentos de Colombia. Entonces, acá, me lo muestro. Entonces, miremos, tiene que ser obviamente un sitio que tenga pues tablas, ¿no? Entonces aquí yo voy a copiar la URL de este sitio, la voy a pegar acá y le voy a decir OK. Entonces, use anonymous access for this web console, le voy a decir conectar.
Para la persona que me pidió el ejemplo desde Excel, al final vamos a tener una demostración de un ejemplo que es particularmente con un documento de Excel, ¿listo? Entonces, ese no lo voy a mostrar ahorita. Estoy mostrando el de la URL, entonces miren que me conecté a través de esta URL de un sitio de Wikipedia, Departamentos de Colombia, y él automáticamente me va a reconocer todas las tablas que están en ese sitio, en esa página web. Entonces yo puedo elegir cuál de estas es. Aquí voy a seleccionar una y voy a mirar si esa es la página que yo, la tabla, perdón, que yo estoy mirando. Obviamente también me puedo conectar a varios, ese es el gran valor agregado de Power BI, que me puedo conectar a varias fuentes de datos diferentes. Por ejemplo, si tengo una información en SQL Server y otra en Oracle, yo podría conectarme a esas dos fuentes de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, acá voy a seleccionar estas tres tablas que necesito de esta página web y les voy a decir cargar. Acá creo que me están haciendo una pregunta. Ah, no, gracias. Esperamos un segundito a que cargue. Miren que aquí en el sitio, les voy a volver a mostrar un segundo la página web que traje. Aquí hay varias tablas que fue las que me mostró él allí. Listo. Aquí también hay una tabla acá en la parte de acá. Entonces todas esas son las que me muestra en el programa. Entonces ya me agregó. Entonces ya me agregó las tablas, acá las podemos ver en el panel de la derecha, acá, entonces yo puedo seleccionarlas e ir agregando, por ejemplo, con un gráfico así, de una tabla, puedo ir agregando información de cada una de las tablas, pues desde que tengan una relación, ¿cierto? Entonces, eso es solo para que mostremos que nos podemos conectar a un sitio web también, obviamente un sitio que tenga pues tablas. Podemos hacer diferentes tipos de gráficos, si es posible. Se aplica. Este no sé si tenga. Miren, entonces, por ejemplo, pues como era un sitio, como eran unas tablas de departamentos, sitios, entonces aquí más o menos nos va pues graficando con un sitio de mapa. Para lo que son gráficas de mapas, es importante que sepamos que siempre debemos tener latitud y longitud de cada una de los sitios para que nos lo pueda reconocer bien en el lugar que es. En este caso todavía no lo hemos agregado y pues por eso no sale. Para ese tipo de cosas usamos un sitio que se llama Divipola, que nos permite ver la división política aquí en Colombia, de latitud y longitud. ¿Listo? No les voy a precisar mucho más en cuanto a gráficas y demás, porque ahorita nuestro compañero Fabián nos va a colaborar haciendo un reporte en tiempo real. Lo que les quiero mostrar es, por ejemplo, acá voy a volver un segundo a mi página web. Ustedes tienen, digamos, para facilitarles el trabajo, tenemos unos ejemplos. Y aquí nos muestra ejemplos de, pues ya creados como tal, para análisis de adquisiciones, análisis de calidad de proveedores, análisis de gastos de TI, de análisis de minoristas, análisis de oportunidades, marketing y ventas, ejemplos de recursos humanos y rentabilidad. Son ejemplos que ya están, nos podemos basar en ellos para hacer nuestros reportes y podemos pues incluso conectar y traer esos reportes aquí. Entonces nos sirven como para dar inicio en Power BI y para ver cómo podríamos realizar el nuestro. O si queremos algo muy similar, pues podemos realizarlo sobre esta plantilla. Por ejemplo, miren, en solo minutos ya me trajo esta plantilla que ya está hecha y si yo necesito algo por el estilo, solo pues debo reemplazar con mi información. Aquí entonces les mostraba la parte de ejemplos, ¿cierto? También está las plantillas de solución. ¿Qué son las plantillas de solución? Yo tengo por sectores y por áreas ciertos reportes que ya puedo traer construidos. Entonces, por ejemplo, acá en categorías tengo un tema de servicio al cliente, finanzas, recursos humanos y demás. Entonces, por ejemplo, yo aquí selecciono un área, digamos esta de mercadeo, y puedo ver qué plantillas ya hay que yo pueda utilizar. Entonces, por ejemplo, un tema de gestión de marca, o si es otra área, pues escogemos otra CAM, por ejemplo, finanzas. Entonces aquí nos está conectando con el módulo de finanzas de Dynamics 365, también con un tema de SAP,
pero aquí tenemos de todo. Y lo que les comentaba por industrias, entonces yo aquí puedo buscar la industria a la que pertenezco, hay agricultura, educación, servicios financieros, gobierno, y puedo traer una plantilla que ya esté hecha. Por ejemplo, acá Financial Services, ya que está Daniel. Entonces, por ejemplo, ya hay un tema aquí avanzado en el, bueno, solo uno de servicios financieros. Listo. Vuelvo acá. Y esta es, si ustedes están lanzando el tema de Power BI y están fomentando el uso en su empresa, tenemos unos casos de éxito de empresas que ya han utilizado Power BI y que ustedes pueden encontrar aquí. O, bueno, ese es para buscar como el partner, pero aquí tenemos un tema bueno, de los casos de éxito y aquí tenemos todo un tema de documentación y comunidad donde ustedes pueden resolver dudas de Power BI. Listo, entonces, digamos, eso era lo que yo les quería comentar. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta antes de hacer la demostración en vivo. No, por ahora todo bien. Perfecto. Para conectar con Excel se debe hacer desde la versión de escritorio, no necesariamente, se puede hacer desde la versión web y eso lo va a mostrar Fabián, ¿listo? Entonces yo los dejo con él para que hagamos la demostración en vivo de un sitio, de un reporte de Power BI. Buenos días. Bueno, voy a proceder a mostrarles el ejemplo en vivo de la creación de un tablero. Primero que todo, te respondo la pregunta, CGC. Para conectar con Excel se debe hacer desde la versión de escritorio. Como bien lo decía Alejandra, no es necesario. Podemos tener la conexión desde el servicio de Power BI. Simplemente que el Excel, como estamos en el servicio, estamos en ambiente nube, el archivo Excel tendría que estar en una ubicación accesible desde allí, es decir, en SharePoint o en OneDrive. ¿Listo? Si lo tenemos en alguna de estas dos ubicaciones, nos vamos a poder conectar al archivo sin problema. ¿Listo? Sin embargo, el ejemplo que les voy a presentar va a ser con la aplicación de escritorio de Power BI y nos vamos a conectar a un Excel directamente. ¿Listo? Entonces les cuento un poquito aquí. Les voy a mostrar el Excel, que es del cual se va a desprender este ejemplo. Este Excel lo que tiene es el reporte de tiempos que hacemos al interior del equipo de operaciones. Entonces, ¿por qué surgió este tablero? Resulta que nuestro coordinador de proyectos tiene una reunión semanal con la gerente general en la cual le tiene que presentar en qué estuvimos cada uno de los integrantes del equipo, en qué proyectos estuvimos o en qué estuvimos ocupados, pues. Entonces teníamos este Excel, que si se dan cuenta ya está bastante extenso, y a él le tocaba pues venir acá, de pronto hacer una grafiquita en el Excel, o de pronto filtrar por persona, filtrar por categoría o por cliente, pero se hacía inmanejable, no era para nada visual, los resultados no eran claros y demás. Entonces lo que propusimos fue hacer un tablero apoyándonos obviamente en Power BI, en el cual solucionáramos este problema y él tuviera las herramientas para en cualquier momento que la gerente le preguntara cómo íbamos en el equipo, él pudiera mostrarle los datos en tiempo real. ¿Listo? Entonces, primero que todo vamos a conectar los datos. Aquí en el botón de Get Data le vamos a poner que sea directamente un Excel y me va a abrir el explorador de archivos. Tengo acá mi archivo y lo que va a hacer, similar a cuando Alejandra se conectó a la página web de Wikipedia, me va a mostrar todas las tablas que estén en ese archivo. ¿Listo? Entonces la que nos concierne es la tabla 3, que si se dan cuenta aquí hacemos un preview y nos damos cuenta que esa es la que queremos traer. ¿Listo? Le vamos a dar de una vez load. Aquí le
le podría dar Edit. No lo voy a hacer en este momento, sin embargo más adelante van a ver qué es lo que se puede hacer con esta opción de editar. Le voy a dar directamente Load. En este momento va a cargar todas las tablas, va a cargar de una vez con los encabezados que están en la tabla de Excel y demás. ¿Listo? Entonces, inicialmente, ¿cuál era la necesidad? Entender cuál era la ocupación por persona, ¿cierto? Entonces vámonos un poquito a la fuente de datos para entenderla. Tenemos la persona que hizo la actividad, en este caso uno de los integrantes del equipo de operaciones acá internamente en Nimbutech. Tenemos una categoría asociada, entonces tenemos varios procesos: implementación, soporte, postventa, preventa y demás. Tenemos el código del cliente, es un cliente interno para identificarlos a ustedes como clientes acá al interior de Nimbutech. Tenemos una fecha de realización de la tarea, tenemos el tiempo que nos gastamos en la tarea, la actividad que hicimos como tal, y la ciudad en la cual se desarrolló, porque nosotros tenemos ahorita presencia en Bogotá, Medellín y Barranquilla, entonces cada una de las actividades va relacionada con el lugar en el cual se realizó. ¿Listo? Entonces, inicialmente necesitaba nuestro coordinador de proyectos conocer la ocupación por persona. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos fue decir, ¿qué nos da porcentaje de ocupación por persona? Una gráfica de torta. Simplemente seleccionamos la gráfica de torta, le decimos que por favor me muestre las personas y automáticamente cuando le damos personas y le damos, esta es la dimensión, ¿cierto? Vamos a ver los datos por persona, pero ¿qué dato vamos a ver? Es la métrica, le vamos a poner el tiempo por persona. Si se dan cuenta, simplemente escogiendo la gráfica y escogiendo la dimensión y la métrica, tenemos de una vez nuestra gráfica de cómo está cada persona en este momento en todo el tiempo de vida del archivo Excel, ¿cierto? Desde la primera fecha hasta la última. ¿Listo? Entonces, de una vez acá podemos tener un preview, no tenemos que publicar, no tenemos que hacer nada. Ya de una vez podemos tener aquí el preview de cómo se vería, cómo lo vería el usuario final. Entonces vemos que Julián tiene el 17%, que yo tengo el otro 17%, que Cristian tiene un 11%, ¿sí? Ahí ya podemos solucionar el primer requerimiento, que es cómo está cada persona con respecto a la ocupación total del equipo. Lo siguiente, como se dieron cuenta en la fuente de datos, es conocer cómo está la ocupación, pero por proceso. Yo les mencionaba postventa, preventa, implementación y demás. Y vamos a hacer algo muy similar. Necesitamos saber el porcentaje por proceso de tiempo de ocupación. Vamos a escoger, en vez de persona, vamos a escoger categoría o proceso. Y le vamos a dar que la métrica va a ser también el tiempo. Y la vamos a dejar por acá. Entonces, en este momento tenemos la ocupación por persona y la ocupación por proceso o actividad. Entonces, si nos damos cuenta, la que más nos está ocupando ahorita es proyecto interno con el 32%, preventa está ocupando el 11%, postventa está ocupando el 12%, y así ya tenemos ese dato. ¿Listo? Además de eso, ¿qué necesidad surge inmediatamente? Si yo quisiera solo traer los datos de una persona, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, Power BI nos brinda la opción de simplemente dándole clic a el dato que yo quiero, por el que yo quiero filtrar. Si yo le doy clic, se dan cuenta que acá ya redujeron estos valores, ¿cierto? Es muy útil, sin embargo, si se dan cuenta acá en esta linecita verde se pierde totalmente, a menos que yo sea muy preciso y lleve el mouse allí, se pierde un poquito la visualización. Entonces, quitemos este filtro y más bien vamos a poner un filtro de selección, que es este. ¿Listo? Queremos saber por persona, entonces a la gerente le inquieta mucho saber, Fabián, yo, cómo estuve en la semana, en qué estuve ocupado. Entonces, simplemente poniendo esto y poniéndole la dimensión, ya tenemos aquí el listado de las personas. Y si la gerente quiere saber cómo estuvo Fabián, simplemente acá, obviamente por persona, pues voy a salir solamente yo, pero acá ya vamos a tener la vista mucho más clara de en qué categorías participé a lo largo de, en este momento, como les digo, el ciclo, todo el tiempo de vida, perdón, del archivo, porque no tenemos nada que nos filtre aún por fecha. ¿Listo? Asimismo podemos filtrar por otra persona y si le damos una configuración inicial podemos elegir varias. ¿Listo? Sin embargo, en este caso solo podemos seleccionar una. Listo. Ya tenemos esto acá. Además de eso, surgió una necesidad adicional y fue filtrar por categoría. Eso tiene mucho sentido porque evaluamos el estado real de los procesos y cuánto tiempo nos está ocupando. Entonces, de manera similar a como lo hice anteriormente, escogemos este que es la
de filtro, lista de valores, y le ponemos, en vez de persona, le ponemos categoría. De esta manera ya nuestro coordinador va a poder decir eh, que en soporte se han invertido tantas horas por Julián, tantas horas por Alejandro, tantas horas por Cristian, ¿cierto? Y además se van a poder anidar los filtros. Entonces, si yo quiero saber, Julián, cuánto tiempo estuvo en soporte, voy a poder hacerlo de esta manera. Entonces, 95. Si se dan cuenta acá, tengo dos filtros a la izquierda, dos gráficas a la derecha, pero no tengo un valor que me muestre, o sea, conforme yo filtro, me muestra la ocupación de la persona o de lo que yo necesite ver. Tengo que desplazarme yo acá, pararme sobre la gráfica y me dice cuánto tiempo, ¿cierto? Entonces surge la siguiente necesidad y es tener una gráfica que se llama scorecard, que es la que nos muestra un valor dependiendo de lo que yo quiera ver. Es esta card. Entonces perdón, yo la pongo acá, se crea y en este momento quiero saber el tiempo en horas gastado, ¿cierto? Entonces si se dan cuenta es el mismo valor que aparece acá, 95.5, pero pues de una manera mucho más fácil para acceder al valor. Listo, vamos a poner este por acá, categoría, y dejamos este acá. Ese es el tiempo total invertido en este caso por Julián en soporte, ¿cierto? En este caso ya es por Julián en todas las actividades, 261, y en este caso es por todo el equipo en todas las actividades, ¿listo? La siguiente necesidad que surgió fue poner un filtro de fecha para poder llevar un seguimiento dependiendo del periodo en el cual se quiere evaluar. Entonces, nuestro coordinador, como les comentaba, tiene una reunión semanal con nuestra gerente en la cual él le debe presentar los datos de esa semana que pasó. Entonces, nos vamos a apoyar en el mismo slicer, que es el de filtro, y en vez de persona y categoría le vamos a poner fecha. Esto nos va a generar este slider en el cual yo voy a poder elegir arrastrando estos punticos, voy a poder elegir el periodo en el cual yo quiero filtrar y también voy a tener un selector de fecha para hacerlo de manera pues más precisa. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver cómo estuvo el equipo la semana pasada, que fue del 2 al 6, entonces simplemente yo acá podría ponerle fecha fin, abril 6 y fecha inicial, abril 2, y si se dan cuenta, ya tengo el total de horas invertidas, cómo fueron invertidas por persona y cómo fueron invertidas por categoría. ¿Listo? Veo que hay una pregunta. ¿Estos reportes en qué extensión los puedo exportar? PDF, CSV, DocX. Los reportes se pueden exportar como Excel y como CSV. Creo que como PDF no, pero los puedo exportar como... se puede como CSV, como DocX y también en una presentación de PowerPoint. Listo, esperemos que haya una nueva pregunta y ya continuamos con el desarrollo del tablero. Entonces, si se dan cuenta acá, yo puedo irme por acá y decirle exportar datos, ¿cierto? Y además aquí en archivo puedo decirle exportar a PowerPoint. ¿Listo? Si se dan cuenta es una versión preliminar, todavía no hay lanzamiento oficial de esta funcionalidad, pero pues ya la hemos probado sin ningún error. Listo, cuando termine de hacer los gráficos y todo el panel se puede enviar para que alguien más lo edite. Listo, entonces los controles de acceso los mencionó Alejandra ahorita, que son por medio del servicio de Power BI, es decir, en el navegador. Acá, en este caso, cuando yo estoy creando el reporte, yo lo tengo local, ¿cierto? Yo lo tengo en mi máquina y nadie más por ahora lo puede ver. Para poder compartirlo con alguien más, yo tengo que darle clic aquí a Publish y cuando le dé clic acá, lo que hace es, si se dan cuenta, publica este reporte a Power BI en la web, es decir, al servicio de Power BI. Ya una vez en el servicio, como Alejandro le comentaba anteriormente, se puede compartir con los niveles de acceso que ustedes necesiten. ¿Listo?
Se puede ir filtrando tal cual como lo está mostrando usted para alguien que no tenga la herramienta, ejemplo, exportándolo. Digamos que la opción ahí es, tú lo puedes compartir, ejemplo, embebido en un sitio de SharePoint, embebido en una aplicación que tú tengas propietaria en tu dominio, y tú le puedes decir que a esa persona eh, no le deje editar el tablero ni compartirlo con nadie más, sino solamente visualizarlo, es decir, aplicar filtros en la visualización como tal del tablero. ¿Listo? Listo. Entonces, para terminar el ejemplo, ya vamos casi acabando nuestro tablero. Además de eso, si se dieron cuenta, hay un dato que nos entrega la ciudad en la cual fue reportado. Entonces, como lo mencionaba anteriormente Alejandra, existe la opción de mapa y le voy a dar como dimensión la ciudad. ¿Listo? Ya tengo la dimensión, es ciudad. Entonces la ubicación, si se dan cuenta que estoy arrastrando ubicación, ciudad. Entonces ya me las está ubicando, si se dan cuenta casi le hacemos zoom. Me está ubicando Barranquilla y Bogotá en este rango de fechas. Lo voy a ampliar el rango para que se den cuenta que están los tres valores. Bogotá, Medellín y Barranquilla, ¿cierto? Aquí están. Pero además de eso, yo quiero no solo ver la ciudad en la cual fue reportada una tarea, sino cuánto tiempo, o sea, una métrica, ¿cierto? Entonces, además de la ubicación, le voy a poner el tiempo. ¿Listo? Con esto, cuando yo voy y me paro sobre una ciudad, veo el tiempo total de actividades reportadas en horas en esa ciudad. En Bogotá tenemos 1096, en Medellín tenemos 276 y en Barranquilla tenemos 135. ¿Puedo compartir el tablero de usuarios sin licencia? Este tema, José, este tema, digamos que una de las soluciones que nosotros vemos para que los usuarios puedan acceder a estos tableros es ponerlos en un sitio público, digamos, público obviamente con ciertos niveles de permisos, ¿no? Público me refiero a una intranet, por ejemplo, para tu compañía, ¿cierto? Sin embargo, eh, Alejandra ahorita mostraba, me voy a apoyar en esto, Alejandra ahorita estaba mostrando el tablero de ocupación que tenemos nosotros en nuestro equipo de operaciones, ¿cierto? Acá en el Teams. Y cuando ella lo iba a presentar una vez en una de nuestras reuniones semanales, y como ella no lo tenía compartido, no se lo dejó ver. Entonces de eso, lo que podemos asumir, o deducir más bien, es que usuarios sin licencia no pueden acceder, es decir, tienen que tenerlo compartido explícitamente para que puedan acceder al tablero. ¿Listo? Entonces, para responder tu pregunta, sí tienen que tener licencia, que puede ser la gratuita. La Pro, digamos, es más para creación de tableros y conexión a datos y demás, pero la gratuita puede ser para los usuarios que solamente tienen la consulta. ¿Listo? Voy a seguir con el desarrollo y ya al final miro las preguntas que se desprenden. Entonces, si se dan cuenta acá, ya filtramos por ciudad, ya incluimos en el mapa las ciudades, ya nos podemos parar en alguna de ellas. Como lo mostraba anteriormente, podemos hacer clic solo en Bogotá y si se dan cuenta aquí, las gráficas me van a resaltar los datos que tienen que ver solamente con Bogotá. ¿Listo? Y ya para terminar, tenemos la necesidad de ver en este grafiquito de barras cómo es el comportamiento por cliente para tener una visión general de los clientes. Entonces acá simplemente le voy a poner código cliente, como dimensión y como métrica le voy a poner tiempo. O también le podría poner como dimensión actividad realizada. Pongámosle tiempo en horas, ¿listo? Entonces si se dan cuenta acá, este cliente tiene 61.7 horas que se le ha invertido. Este cliente por acá tiene 36 y asimismo yo podría adicionarle una más, que es que me muestre por código de cliente el tiempo invertido y la actividad en la cual se invirtió ese tiempo. Entonces si se dan cuenta acá, yo tengo que en esta se invirtieron 3 horas y fue haciendo acta de inicio, y eso lo tengo solamente en la gráfica sin necesidad de acceder a la fuente de datos. ¿Listo? Este reporte ya estaba aprobado por la gerente, sin embargo en una de las reuniones surgió la necesidad de conocer el porcentaje de ocupación con respecto a la semana. Este porcentaje, digamos, no nos generó mucho valor tenerlo directamente en la fuente de datos, y
afortunadamente Power BI nos brinda la opción de crear una nueva columna acá directamente en la interfaz de Power BI, es decir, no se tiene que reflejar como tal en la fuente de datos, sino solo la voy a usar en el momento de realizar el tablero y de realizar los gráficos. Entonces, ahorita les dije que se podía editar, simplemente lo cargamos, entonces ahora sí vamos a entrar a editar las consultas. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer yo en editar las consultas? Puedo hacer básicamente transformación de información, como limpieza de la información que estoy reportando. En este caso lo que vamos a hacer es añadir una nueva columna. Le voy a poner que quiero una columna personalizada. Me va a pedir un nombre. Le voy a decir que es el porcentaje de ocupación semanal. Y acá en esta cajita de fórmulas nos apoyamos en un lenguaje que se llama DAX, Data Access Expressions, que es sobre todo para análisis de datos y demás. Y acá nos brinda un editor que nos da como ayudas. En este caso el análisis que hicimos fue, se trabajan 40 horas a la semana, eso es lo que tenemos que reportar, por 6 personas que estamos, eso da 240 horas, es decir que 240 es el 100%, y simplemente aplicamos la regla de 3, y eso nos da la siguiente fórmula. Nos dice que tiempo en horas, ¿cierto? El tiempo que reporta cada persona por actividad, por 100, dividido 240, que es el total. ¿Listo? De esta manera, simplemente haciendo esto, ya tenemos una columna en la cual tenemos el porcentaje total de ocupación por actividad, ¿cierto? Además de eso, lo que yo quisiera hacer es que esta columna que yo acabo de crear sea de tipo porcentaje. Aquí en Home yo puedo decirle tipo de dato y le digo que sea porcentaje. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces, si nos devolvemos, acá le damos Close and Apply. Acá ya tenemos una nueva dimensión, perdón, una nueva métrica que es porcentaje de ocupación semanal, ¿cierto? Si nosotros creamos una tarjetica que diga el porcentaje de ocupación semanal, aquí pues falta ponerlo en porcentaje, pero la idea es mostrar cómo acá dentro de Power BI yo puedo tener directamente la creación de columnas personalizadas, incluso calculando valores que vienen directamente desde la fuente de datos. ¿Listo? Y de esta manera, esto volviendo al porcentaje, de esta manera ya tendríamos como tal la construcción final del tablero, y es lo que vemos acá en nuestro Teams, sin la parte del mapita, que eso se lo añadí ahorita. Tenemos acá el resultado final. Entonces, lo hicimos directamente en la aplicación local de Power BI, lo publicamos, lo compartimos con todo el equipo y con la gerente. De esta manera, todos los que tengan acceso a este equipo pueden ver como tal el reporte. Y para ahondar un poquito en la respuesta que te daba anteriormente, si se dan cuenta, yo acá no puedo editar nada, simplemente puedo jugar con los filtros y jugar con la información que quiero ver en ese momento en el que estoy haciendo la consulta del tablero. ¿Listo? Vale, José. Ok, a eso me refiero con la gratuita. Sí, 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 sí. Los que tienen solo rol de consulta pueden con la gratuita. Sin embargo, es que cuando te refieres a usuarios sin licencia, quiere decir que no tienen en el panel asignada la licencia de Power BI, así sea la gratuita. ¿Listo? Sí tienen que tener la licencia asignada, pero pues la gratuita, haciendo la salvedad. ¿Listo? Cualquier pregunta adicional, tenemos todavía 5 minuticos, entonces la pueden ir ahí registrando. Hola, no sé cómo es su nombre. CGC.
¿Nos lo puedes decir? Bueno, para tu pregunta, lo que sucede es que hay unos planes, como los planes Enterprise, que ya traen Power BI, pero es la versión gratuita, entonces solamente la tienen que tener, digamos, abierta para que la puedan ver e iniciar desde allí. Para quienes no tienen ese plan en Office 365, simplemente vamos a la página de Power BI. Entonces, por ejemplo, acá vamos a venir a la página de Power BI y ahí les va a permitir descargar la versión gratuita. Entonces, aquí cuando ustedes entran a la página de Power BI, aquí les va a decir registrarse de forma gratuita y ustedes van a poder hacer la descarga gratuita desde aquí, en la página de Power BI. Entonces, esto en realidad se puede hacer para personas que tengan Office 365 y para personas que no tienen Office 365. Y ustedes entrarían siempre desde aquí, desde la página de Power BI, en iniciar sesión, o sea, aquí descargan la versión gratuita con su usuario, con un usuario que van a crear, y siempre que vayan a entrar a Power BI, vamos a iniciar sesión desde la página de Power BI. Para quienes tienen los planes Enterprise, sí lo pueden hacer directamente desde Office 365, pero en realidad todos en teoría podemos crear la versión gratuita de Power BI, tener la versión gratuita de Power BI. ¿Listo? ¿Respondí tu pregunta? Vale, yo quería complementar un poquito lo que comentaba Fabián y la duda que ustedes tenían de personas que no tienen licencia y es, porque es o sea, digamos, es una pregunta muy recurrente en los clientes y es, ¿realmente necesito tener una licencia si solo unos crean los reportes, pero solo quiero que otros los vean? ¿Realmente necesitamos licencia para todos? Depende. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, necesitamos una licencia de Power BI Pro si, por ejemplo, queremos granularidad de permisos. Es decir, que si yo tengo un reporte con muchas pestañas, por ejemplo, digamos que acá, ese es el reporte que acaba de mostrar Fabián, pero aparte tengo otra pestaña para un informe del área de recursos, otro para el área de mercadeo. Si yo quiero que esta pestaña solo la vean unas personas, la otra solo otras, ese tema de granularidad de permisos sí es necesaria una licencia de Power BI Pro. Hay una, digamos, opción alternativa para quienes no quieren comprar licencias para todos y es poder integrar el reporte a un sitio en SharePoint como lo hacemos acá. El único tema es que esto debe actualizarse manualmente, es decir, esto si yo lo inserto acá no se va a actualizar a medida que se actualiza el reporte real. Entonces, pues hay personas que dicen, bueno, yo me tomo el trabajo de actualizarlo todos los días porque pues no quiero comprarle licencias a todos, ya depende de la necesidad, pero pues sí, obviamente recomendamos que se compre una licencia de Power BI Pro para que todos puedan ver los cambios en tiempo real. También si queremos acceder desde el móvil con la aplicación de Power BI, esa sí necesitamos, o sea, que necesitamos que las personas que consumen el reporte como tal, que las personas que lo visualizan, lo hagan desde la aplicación solamente, ahí sí se necesita licencia de Power BI Pro. Listo, quería hacer como esa salvedad. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Bueno, igual yo quería comentarles, pues los invitamos a que sigan asistiendo a nuestros webcasts. Em, Pues también quería comentarles que si tienen alguna duda, nosotros tenemos varios servicios alrededor de Power BI. Uno de ellos es poder, si ustedes tienen un reporte puntual que quieren realizar para medir cierta área de la empresa o el desempeño en general, nosotros los podemos apoyar en esto. Haríamos una sesión de levantamiento de información con los requisitos que ustedes tienen y los podríamos apoyar en la creación del primer reporte que ustedes quieran realizar. También tenemos unos entrenamientos como tal, mucho más a profundidad que sobre la herramienta como tal Power BI, todo lo que pueden hacer. Eh, y pues tenemos entrenamientos dependiendo del público, si es un público para realizar reportes, si es un público que solo quiere, digamos, consumir los reportes, hacer, digamos, tomar decisiones a partir de los reportes, tenemos ese tipo de entrenamientos. Bueno, Daniel, ya realizamos el webcast de Teams, ese fue el primero que realizamos y sobre Microsoft Flow habrá uno muy pronto, ya les estaremos enviando la invitación. Con mucho gusto.
Sebastián, al finalizar la sesión, digamos, hoy les estaremos enviando, el equipo les estará enviando la grabación de la sesión y la presentación. Bueno, entonces esperamos que haya sido muy útil este webcast para ustedes para ver un poco qué pueden realizar con esta herramienta y pues que tengan una feliz tarde. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien.